Y abrimos la librería de Levante para hablar de un barbero en la guerra, de la ilustradora valenciana María Herreros. Os voy a leer el inicio de una carta de su autora que dice: querido amigo, cuando este diario llegó a mis manos, mi abuelo ya no estaba. Mi madre me lo enseñó de una manera casual y sin prever lo que esta libretita podría suponer para mí como artista y como nieta. Aquella era la pieza de un puzzle que me faltaba para entender a mi abuelo, aquel hombre estoico y reservado. María, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Así parte, ¿no?, esta historia, qué cosas pasan en la vida, ¿no? Revelaciones casuales que nos sorprenden y que acaban, bueno, pues convirtiéndose en libros como este, ¿no?, que tengo entre mis manos. Claro, bueno, al final todo pasa por algo, ¿no?, y al final se materializa. Cuéntanos, eres la nieta del barbero, es una historia real, personal. ¿Te costó tomar la decisión de que esto iba a convertirse en un libro? Sí, la verdad que cuando apareció el diario de mi abuelo, creo que él hacía ya 10 años que no estaba con nosotros y tardé otros 10 años en atreverme a hacer el libro, porque bueno, al fin y al cabo es un diario de guerra y muchas de las cosas que leí ahí me parecían demasiado duras. Y tardé un tiempo, quizá también los años y la experiencia, no solo como persona sino como artista, me ayudaron a ver que ahí no había solo el diario de una guerra, que había amistad, una historia de amor, pero lo más bonito que me pareció del diario de mi abuelo y lo que me decidió a transformarlo en un libro es que no es un diario de guerra normal, es la visión de un campesino, ¿no?, de un barbero y labrador que en vez de explicarte batallas épicas te está hablando del grano que se está perdiendo en el campo de batalla porque nadie lo recoge, en vez de explicarte la gran batalla de Teruel te está hablando de las mulas que murieron congeladas, el cariño que él les tenía, los nombres que les había puesto. Y entonces me di cuenta de que era necesario, ¿no?, como que ya nos han explicado muchas veces las guerras desde un punto de vista del género bélico, ¿no?, casi como un entretenimiento. Y yo quería hacer totalmente todo lo contrario, ¿no? No quería hablar de batallas, no quería hablar de grandes coroneles, quería hacer justo lo que hizo mi abuelo con su diario, que es explicar cómo afectaba la guerra en la vida de las personas normales, en sus días cotidianos. De hecho es una oda a la paz, a la vida sencilla, que parte, bueno, pues de la experiencia real, ¿no?, de tu familia en este caso, para humanizar un episodio histórico que hemos leído y que se ha limitado demasiadas veces al punto de vista militar, ¿no? Sí, eso es. Eso es, de hecho, no quise perder el tiempo en investigar ningún hecho militar. El diario de mi abuelo sí que lo contrasté y estaba todo tal cual, los pueblos, las masías, las personas que conoció, y decidí no hacer más hincapié en el tema bélico, sino en su punto de vista, ¿no?, en el derecho de las personas a una vida tranquila, en el ansia que él tenía por volver a su pueblo, por estar con su novia. ¿Te habló alguna vez tu abuelo sobre este episodio de su vida? Bueno, en España todos conocemos un poco la idiosincrasia de lo que pasó después de la guerra, ¿no? La generación que la sufrió se lo guardó todo, porque bueno, en una situación de tal supervivencia supongo que el bloqueo emocional es lo normal. La generación posterior, la de mis padres, pues heredaron un poco ese silencio. Y sobre todo el lado pues represaliado, ¿no?, que es el caso de mi familia, ¿no?, que luchó en el bando republicano. Y un poco los nietos creo que somos los que tenemos el privilegio de, al no haberlo sufrido, ¿no?, de verlo un poco trascendiendo, ¿no?, los bandos, cosa que el diario de mi abuelo ya es bastante, está hecho sin culpas y sin rencores, algo que me parece muy bonito y le alabo mucho, porque él era así, de humanista. Y bueno, al final este país pues sufrió un trauma colectivo, ¿no? Y cuando tú tienes un trauma y vas a terapia, no te dicen, olvidemos el tema, ¿no? No vamos a hablar de eso nunca más. Habla de esto, no, sácalo. Entonces, un poco esa era mi intención, que fuera un libro pues bastante terapéutico, y creo que el diario de mi abuelo era perfecto para eso, porque no hay rencores, no hay culpas. Claro, porque él era, y se ve que es muy consciente, ¿no?, de que al otro lado había otros chicos jóvenes como él, con una vida por delante como la que él tenía, ¿no?, también hasta entonces. Es lo que pasaba también en los pueblos pequeñitos. Él era un pueblo muy, muy pequeñito, manchego, Víllora,
en el que estaba el pro y el contra de que los bandos, o sea, pues te ayudaba uno de otro bando o, por el contrario, ejercía violencia contra ti. Después, en la posguerra, un primo, un vecino, ¿no? Pero también se daban los casos en los que una persona de otro bando pues te ayudaba, ¿no? Mi abuelo se libró varias veces después de la guerra de exilios y ejecuciones porque la familia de su novia Rosa, de la que fue mi abuela, era de derechas. Tú tienes 8 o 9 años, ¿no? Y lo cuentas muy bien, ¿no? La primera vez que en tu pueblo, en Villora, te llaman Roja, ¿no? En ese momento en el que tú no tienes ni idea ni siquiera de lo que es la política. Sí, la verdad es que lo cuento como anécdota porque realmente no hay ningún rencor, ¿no? Es un poco entender una persona como de 2 generaciones, ¿no? Que a lo mejor pues ya tiene una edad que quizá ya no sé, ya está un poco más alejada del presente, ¿no? Histórico. Y pues sí, es que tendríamos como 8 o 9 años, ¿no? Y en los pueblos pues siempre te preguntan, ¿y tú de quién eres? Entonces tú mencionas al abuelo y a la madre, o según si es tu padre el que es de ese pueblo, pues la abuela y el padre, así, ¿no? Y bueno, pues cuando le dije quién era mi abuelo y quién era mi madre, pues nos dijeron, los rojos, estaba con mi hermana. Y lo pongo un poco como anécdota porque, bueno, pues imagínate que ese sea como tu primer acercamiento político, ¿no? Luego ya cuando nos enteramos de lo que eran los rojos, porque para nosotros el rojo era pues como en el Parchís, claro, los Power Rangers. Y ya pues cuando nos enteramos, pues hombre, fue un poquito surrealista, pero lo pongo como anécdota realmente. Cuentas que lo veías distinto al resto de los hombres, ¿no? De su pueblo. Sí, mi abuelo a mí me tenía fascinada y me provocaba muchísima ternura, ¿no? Porque, bueno, pues yo lo que veía en los demás abuelos del pueblo era como unas actitudes un poco más típicamente masculinas en las que se iban a cazar y luego pues iban al bar a tomarse su cazalla, lo que se tomaran, y estaban ahí, ¿no? Como niña así muy sensible, pues veías ahí los conejos, las perdices, ¿no? En cambio, mi abuelo lo que hacía era, se iba a pasear al monte con una bolsa en la que él había metido todas las peladuras de las frutas y las verduras, porque le gustaba mucho comer fruta y verdura, comía muy poca carne. Y con esa bolsa de peladuras él se iba al monte para arriba a echársela a los animales, que ya le conocían y no le tenían miedo. Él podía ver a todos los animales, ciervos, corzos, de todo, se le acercaban y él les echaba la comida. Y a la vuelta él recogía hierbas aromáticas para dárselas después a las mujeres del pueblo, que ya sabían que ella venía ahí domingo con el romero, la lavanda, el espliego. Y bueno, pues claro, a mí mi abuelo pues me tenía fascinado, ¿no? Yo no sabía de dónde venía a lo mejor pues esa solitud y ese silencio, y claro, luego lo entendí todo. Él narra a través de ese diario, de esa libreta, lo que él está viviendo, y luego vemos también una parte muy bonita que son las cartas a su novia, que enternece muchísimo cuando las lees, ¿no? Él lo único que quiere es ir a las fiestas de su pueblo, estar con ella, verla. Sí, eso es casi la parte más tierna del libro, ¿no? Ver que al final es un chaval de 19 años que lo que quiere es darse besos con su novia bajo la parra, pero está en una trinchera con un fusil. Y es muy curioso que él sabe cada mes exactamente qué cosecha toca, y habéis recogido la uva y me guardas un racimo y ya va a parir la burra y ya has terminado la cosecha, él sabe perfectamente, y su corazón está conectado con aquello, ¿no? Con el mundo rural, y en cambio está pues viviendo esas batallas. ¿Cómo ha sido ilustrar todo esto? Darle forma, darle tu toque. Supongo que no habrá sido muy fácil, ¿no? Intenso, ha sido muy intenso para bien y para mal. He llorado un montón, pero bueno, he llorado también de alegría, he llorado de lástima, he llorado de sentir una conexión o de como de armar a mi abuelo, ¿no? Todas las piezas de mi abuelo, porque al final para ti tu abuelo es esa persona que quieres mucho, con boina y bastón, pero cuando lees sus cartas con 19 años, un chaval de 19 años que con ansia de estar con su novia, que incluso se mandaban notitas eróticas en las cartas, ¿no? Imagínate ver eso de tu abuelo, ¿no? Era como muy surrealista, pude como construir toda su identidad, no solo su época de vejez. Entonces fue muy emocionante. Qué guay. Claro, tú conociste a tu abuelo, pero conocer a ese chico de 19 años, con una vida por delante, con sueños, en un sitio, en un momento en el que no quería estar, ¿no? Como todos los que tenía alrededor. Eso es, la sensación es como que les secuestraban la vida, ¿no? Él decía todo el rato, sobre todo en una de las últimas cartas, porque bueno, la historia es muy curiosa porque él se encontraba en Valencia haciendo el servicio militar, que era obligatorio, y era como de 3 años, ¿no?
Entonces él tuvo, era julio de 1936, el fatídico mes en el que a él le dan un permiso, y le dicen, Domingo, tienes un permiso para ir a tu pueblo unos días. Y entonces él lo cambia, porque quería ir en agosto a las fiestas del pueblo, a bailar el paso doble con su novia. Entonces lo cambia y por eso le pilla aquí, en Valencia, en Capitanía, con un fusil, básicamente, y por eso tuvo que ir a luchar a la guerra. Cuenta cómo salieron por la calle Sagunto, a la carretera Valencia-Teruel, y bueno, pues lo curioso es que él sigue con esas ideas de me han parado la vida, yo quería ir a mi pueblo, quería pedirle matrimonio a su novia Rosa, quería iniciar su vida, ¿no? Quería que se terminara ese periodo militar, pero cuando termina la guerra, él, siendo del bando vencido, el bando republicano, le obligan a hacer 2 años más y claro, ya tuvo que servir en las filas del Ejército Nacional de Franco. Y en una de las últimas cartas le decía a su novia Rosa, a la que fue mi abuela, le decían, yo ya perdí hace tiempo las ilusiones de juventud, ¿no? Aquí, decía, me siento con todos mis órganos agarrotados, siento que no termina de pasar el tiempo, siento que nunca voy a poder volver. Y bueno, en cierta manera a lo mejor ya no volvió, ¿no? No, ese desde joven. luego, no entero, o sea, muchísimas cosas quedaron bloqueadas, seguro. Has respetado todo lo que él contaba, ¿no? Y como él lo contaba y has hecho apenas unas pequeñas correcciones, ¿no? Sí, la verdad que el diario le agradezco muchísimo a mi editora de Lumen, Lola, que lo ha tratado pues como el archivo histórico que es. Y hemos, como tú decías, las mínimas correcciones ortográficas y un poco para el entendimiento del lector, 4 frases, pero está en su totalidad, está prácticamente sin tocar. Oye, ¿qué te ha dicho tu familia cuando ha tenido el libro en las manos? Pues muy emocionados, ellos son totalmente ajenos a este mundo, ¿no? Y les cuesta expresarlo un poco, pero como muy emocionados, la verdad. ¿Y los lectores que han podido leer y disfrutar de todas las ilustraciones? Pues me cuentan muchas historias de sus abuelos, muchos tienen como un poco de arrepentimiento de no haber preguntado a sus abuelos en su día, pero bueno, yo siempre les digo que no se juzguen porque es que es verdad que se extendió como un poco un clima de silencio, ¿no? Entonces por eso muchos... Y los abuelos a su vez creo que nos protegían, ¿no? Porque yo le preguntaba mucho a mi abuelo, pero claro, él pensaría, pues claro, él veía ahí a una chica de 17, 18 años y... ¿cómo me va a contar fusilamientos? ¿Cómo me va a contar fosas? ¿No? Un poco ya cuando se fue haciendo muy mayor, pues quieras que no, cuando se van degenerando las neuronas y tal, pues también baja la guardia un poco, ¿no? Y entonces ahí empezó a contarme más cosas. Y su hermana, mi tía Calla, mi tía abuela, que era como una abuela para mí también, me contó muchas cosas. Ella no tuvo que ir a luchar, pero vivió mucho la represión de su familia, lo que le hicieron a sus padres, a sus hermanos. Y ella, la pobrecita, sí que se le quedó más rencor. Mi abuelo de alguna manera lo enterró todo, pero ella sí que se le notaba más enfadada y me contó muchas cosas. Me quedo con ese mensaje que has dicho, ¿no? Para superar algo hay que hablar de ello. Eso es. María, ha sido un placer leerlo, gracias, disfrutarlo y esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Encantada.